Quiero comenzar en esta mañana compartiéndoles mi testimonio, lo que he estado pasando, viviendo durante estos meses de enfermedad. Quiero darle gracias a toda la congregación por sus oraciones por mí. Sé que han estado orando y llevando la carga y yo sé que el Señor escucha las oraciones de su pueblo. Le doy gracias también a tantas hermanas que han llevado la carga por mí, que han demostrado su amor hacia mí a través de sus cartas, correos, tarjetas, textos. Yo sé que todos han estado llevando la carga. Y mi oración es que el Señor los recompense. Todo comenzó el año pasado a finales de noviembre cuando me enfermé, unas semanas después del seminario. El domingo 24 de noviembre, yo sabía que muy probablemente tenía uno de los virus que provienen de los zancudos. Ya había tenido Zika un año antes y conocía bien los síntomas. Ese domingo 24 de noviembre en la tarde, fui con mi esposo a hacerme el examen de sangre de una vez. Pedimos el panel de los 3 virus de zancudos que son comunes: dengue, chikungunya y Zika. Y como a las 2 horas salieron los resultados y para nuestra sorpresa, di positivo a un virus de zancudo que ni siquiera habíamos solicitado. Pero di positivo al virus del Nilo Occidental, un virus de zancudo relativamente nuevo en Guatemala y bastante nuevo aquí en la capital. Conocíamos este virus y sus complicaciones porque cuando estábamos pastoreando a principios de los 2000 en Estados Unidos, salía mucho en las noticias debido a qué tan enferma estaba la gente que se contagiaba o se infectaba. El Nilo Occidental es considerado el más peligroso de los virus de los zancudos debido a las complicaciones que se pueden dar, como encefalitis, meningitis, etc. Teníamos un viaje programado para un día después, pero nos dijeron que no debía de viajar hasta que estuviéramos seguros de que no desarrollara complicaciones. Salimos de viaje después del tiempo de espera y pensé que iba a recuperarme rápido, pero no fue así. Exactamente durante ese tiempo, el Señor me había estado hablando y había sentido fuertemente un mensaje para la congregación acerca de qué voces estábamos escuchando en nuestras vidas. Y Dios me dio claramente en ese tiempo una pregunta para el mensaje. ¿Qué voces están escuchando mis ovejas en sus vidas? Porque hay diferentes voces. Sin saber las complicaciones físicas que yo iba a enfrentar y que sigo enfrentando, comencé a preparar este mensaje. Algo que he aprendido a través de los años es que el Señor muchas veces quiere que nosotros, mi esposo y yo, vivamos el mensaje, ya sea antes de compartirlo o después de compartirlo. El apóstol Pablo dice en Gálatas 6:17, solo se los leo porque yo traigo o llevo. Porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, las marcas de la cruz.
A las pocas semanas de ese domingo del diagnóstico que me habían dado, me di cuenta que me estaba costando hablar por molestias en las cuerdas vocales. Al principio no le puse mucha atención, hasta que finalmente el 24 de diciembre, de la nada durante el día comencé a ahogarme cuando estaba al tomar agua. Y más tarde, un rato después, volví a tomar agua y volví a ahogarme. Luego volví a tomar agua y volví a ahogarme. Y en la noche sentía de repente que ya no podía respirar. Mi esposo me llevó esa noche del 24 de diciembre al hospital y determinaron que mis pulmones aún estaban bien, que no había entrado todo el agua que yo había tragado, no donde tenía que, se había ido por otro lado a la tráquea. Los pulmones todavía estaban bien, pero la sospecha era que tenía un problema serio en la laringe que estaba causando que no cerrara correctamente al tragar agua y que muy probablemente era debido al virus. Seguí empeorando y a los días me costaba tragar comida y hasta tragar agua o cualquier tipo de líquido. Mi voz dejó de funcionar. Inicialmente pensamos que era laringitis y tratar de hablar era casi imposible. Era un esfuerzo enorme porque no podía respirar. Mi saturación de oxígeno comenzó a bajar y un día llegó a 87 y a la semana sentimos del Señor y fuimos a ver a mi especialista en Estados Unidos. Ahí determinaron, especialista de voz, ahí determinaron que tenía parálisis total de la cuerda vocal derecha y que esa cuerda se había paralizado en la posición cerrada. Todos sabemos que tenemos dos cuerdas, se abren, sí, al respirar, se cierran cuando tragamos, ¿sí entienden? Pero el problema es que la que se paralizó en una posición cerrada, que estaba produciendo más complicaciones a la hora de tratar de comer, tragar, respirar, etcétera, porque obstaculiza parte de la garganta. Ni la garganta ni las cuerdas vocales estaban inflamadas. Y el doctor me dijo que él creía que era algo neurológico debido al Nilo occidental que afecta las cuerdas vocales y el sistema respiratorio. Me enseñaron en ese momento cómo aprender a tragar agua, cómo aprender a tragar comida para que no se fuera eso a los pulmones. Y la esperanza del especialista y su grupo de médicos era que se despertara la cuerda y que todo se resolviera. Pero hace como 15 días me volvió a ver el especialista y todos los médicos que trabajan con él, que están viendo mi caso. Y me volvieron a hacer todos los exámenes, muchos exámenes. Y tristemente el resultado no fue lo que se esperaba. La cuerda sigue con parálisis total. Actualmente solo tengo una cuerda vocal que funciona. Pero también hay daño en el funcionamiento del sistema respiratorio. El especialista me explicó y los médicos me han explicado de que el virus del Nilo occidental ataca el sistema nervioso central del cerebro, el área que controla el sistema respiratorio y las cuerdas vocales, y que luego el especialista me explicó
que era como que la cuerda vocal y el sistema respiratorio habían sufrido un derrame. Dijo que esto era un tipo de derrame debido al daño que hace el virus en el cerebro y que era muy posible que nunca iba a recuperar lo que solía tener. Y que también era posible que el daño de la cuerda y del sistema respiratorio fuera permanente. El Señor decidirá. Amén. Y debemos de confiar que Él solo decide lo que es mejor para nuestras vidas. Mientras tanto, debo de estar en terapia intensiva del sistema respiratorio y de la cuerda vocal para intentar recuperar lo más posible. Por ahora sigo con dificultad para respirar, para tragar comida, para tragar agua, cosas que muchas veces tomamos por sentado, ¿no? Son cosas que ni consideramos. Y cuando la vida cambia de una forma tan drástica y uno tiene que pensar en cada sorbo de agua que toma, cada día, cada momento que uno toma agua, que tengo que tragar de cierta forma, uno se da cuenta de las muchas bendiciones que uno tiene. Cuando yo estaba en esa clínica, comencé a entender las implicaciones de esto para mi vida. Y entendí más a profundidad el mensaje que voy a compartirles hoy. El Señor estaba permitiéndome o estaba pidiéndome que yo viviera el mensaje en lo natural, de una forma física y literal. Mi voz y mi sistema respiratorio han sido afectados y no sabemos si permanentemente. Han pasado casi 4 meses. En lo natural no sobrevivimos sin nuestro sistema respiratorio. Y en lo espiritual no podemos sobrevivir sin escuchar su voz y sin su aliento de vida. ¿Qué voz estás escuchando en tu vida? ¿Estás escuchando la voz de Dios en tu vida o estás escuchando otra voz? ¿Has tomado por sentado, hemos tomado por sentado la voz de Dios que hemos escuchado por años en este lugar? Casi 4 meses he venido llevando esta carga. ¿Qué voz estamos escuchando en nuestras vidas? Porque sí hay muchas voces. Vayamos a Hebreos capítulo 3. Quiero leer con ustedes del 7 al 10. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, 3, 7 al 10, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Ellos quedaron postrados en el desierto, pero ¿por qué sufrieron esta calamidad? Porque no escucharon su voz. Y no hay tiempo de leer todas las escrituras
que dicen vez tras vez, tras vez, tras vez que no escucharon su voz. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros si no estamos escuchando su voz, sino en vez prestamos oído a otras voces. Proverbios 8:34 dice, bienaventurado el hombre que me escucha. Bienaventurado el hombre que escucha mi voz. Ese es el camino de vida. La famosa misionera a la India, Amy Carmichael, una verdadera mujer de Dios, comparada con los grandes misioneros como Hudson Taylor, escribió esto en uno de sus libros. Para nosotros, escribe ella, el Señor nos ha hecho entender el patrón mostrado en el monte. Pero hay veces alrededor nuestro que claman con gran insistencia, bájate de ese monte. Algunas veces, algunas voces se escuchan y presionan mucho. Pero ¿cómo podíamos hacer eso? Bajarnos de ese monte, escribe ella. Ya habíamos escuchado su voz. ¿Qué voz estás escuchando en tu vida? ¿La voz de Dios que se escucha en el monte? ¿Estás siguiendo el patrón mostrado en el monte? ¿O tienes una mejor idea de cómo hacer las cosas? O tal vez estás escuchando otras voces que gritan y claman con gran insistencia y vehemencia, bájate de ese monte. Te dicen, no es necesario seguir un patrón divino, una caminata bíblica. La iglesia y el mundo se pueden mezclar. Pero la voz de Dios y del Espíritu Santo también se escuchan y están clamando, no te bajes de ese monte. La iglesia y el mundo no son compatibles. Si escuchas la voz de Dios en tu vida y buscas escucharla con todo tu corazón, Él te llevará y Él cumplirá todo lo que Él tiene para tu vida. Amy Carmichael rehusó bajarse de ese monte, rehusó hacer componendas. Le decían, bájate de ese monte. Y como escribe, algunas voces se escuchan y presionan mucho. Pero ¿cómo podíamos hacer eso? Bajarnos de ese monte. Ya habíamos escuchado su voz. Hermanos, siempre habrán otras voces en tu vida. Vendrán voces a nuestras vidas, voces que tratarán de distraerte de la voluntad de Dios para tu vida, voces de queja, voces de descontento, voces de murmuración, voces que tratarán de convencerte de tomar otro camino, voces que clamarán con vehemencia que el costo del camino que tú has escogido es demasiado alto. Voces que tratarán de hacerte dudar, como la voz de Satanás cuando tentó al Señor en el desierto. Si tú eres el Hijo de Dios, haz esto y esto, tratando de infundirle duda. Si realmente eres Hijo de Dios, tratando de infundirle duda acerca de la voluntad de Dios. La voz que tú escuchas en tu vida determinará tus decisiones y por ende tu fin. Repito eso, la voz que tú escuchas en tu vida
determinarán tus decisiones y por ende tu fin. Hay otras voces que existen. Una voz es tu voluntad propia, tu razonamiento propio que te convence que la búsqueda de tus propias metas y deseos y no la voluntad de Dios para tu vida es el camino correcto a seguir. Proverbios 14:12, podemos leerlo. Dice, hay camino, lo conocemos muy bien, hay camino que al hombre le parece derecho. Hay camino que al hombre le parece correcto, pero su fin es camino de muerte. Nuestra voluntad propia tiene que ser conquistada. Nuestra manera y perspectiva de ver las cosas en esta vida tienen que ser conquistadas. Si no escuchamos la voz de Dios en nuestras vidas y si no permitimos que el Señor acabe con nuestra voluntad propia, terminaremos como el rey Acab. Un rey gobernado por la voz de su propia voluntad. La Biblia menciona 2 veces que Acab se fue a su casa triste y enojado. ¿Por qué? Porque las cosas no salieron como él quería que salieran. Y se fue a su casa triste y enojado. La segunda vez que se fue a su casa triste y enojado fue porque él quería la viña de Nabal. Leamos juntos en 1 de Reyes 21:4. ¿Qué sucedió con el rey Acab y la viña de Nabal? Dice, y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama el rey Acab y volvió su rostro y no comió. Él quería la viña de Nabot. Y Nabot le dijo, no te puedo dar la heredad de mis padres. Y se fue a su casa triste y enojado. Nuestra propia voluntad, nuestro deseo de hacer las cosas a nuestra manera, harán que no podamos escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Hace años, una oveja en otro lugar nos dijo que su papá le había dicho que tuviera cuidado, que en su trabajo no se aprovecharan de él y que le había inculcado a siempre desconfiar de su autoridad. Esta oveja escuchó esa voz y su vida fue destruida. El Señor le dio a él varios trabajos, incluyendo uno en el ministerio. Pero él estaba tan preocupado de que no se aprovecharan de él, por haber escuchado una voz que no era la voz de Dios, que nunca pudo ver su trabajo como un ministerio al Señor, nunca pudo ver su trabajo como algo, como amor al Señor y como una herencia celestial, y terminó en desastre, lleno de amargura. Ya no está en el camino del Señor. Él no miraba las cosas como el hermano Lawrence, a quienes todos conocemos su historia.
Pasó años lavando platos en la cocina del monasterio. ¿No hubiera podido decir él? Se están aprovechando de mí, me asignaron a la cocina a lavar platos. Pero él no lo miraba así. Él miraba lavar platos como una obra de amor hacia su Señor. Y por eso ese hombre tiene ese testimonio, porque su trabajo, fuera el ministerio o fuera algo en lo secular, fue hecho por amor al Señor y con todo su corazón. ¿Escucharás su voz para llevarte a cumplir su voluntad para tu vida? ¿O te consumirá la carga de que el costo es muy alto? Oh Señor, conquista nuestra forma de ver las cosas. Que no escuchemos otras voces ajenas que nos quieran descarrilar del llamamiento que tú nos has dado a cada uno de nosotros aquí en este lugar. Que escuchemos solamente tu voz. El rey Acab terminó no solo no escuchando la voz de Dios, sino escuchando la voz de su esposa Jezabel, una mujer impía en extremo. Y escuchar nuestra propia voz, nuestra voluntad propia. Esa propia voz que brota de nuestra propia voluntad es un enemigo peligroso y pernicioso. Escuchar y seguir la voz de nuestra voluntad propia últimamente nos llevarán a la necedad, la obstinación, la amargura y la rebelión. Saúl terminó así. Samuel le advirtió que la rebelión era como adivinación. ¿Qué es adivinación? Hechicería. Y la obstinación, le dijo, era como idolatría y como ídolos. Pero Saúl no escuchó la advertencia de Samuel. Él continuó su vida, rechazó la voz de Dios a través de Samuel. Y cuando Saúl finalmente llega a su última batalla, al final de su vida, enfrentando sus enemigos, él buscó escuchar la voz de Dios. Pero, ¿qué pasó? Dice la Biblia que el Señor no le respondió. Llegó el momento en su vida en que ya no pudo escuchar la voz de Dios. ¡Qué tragedia! Yo leo estas escrituras y me dan carga y digo, Señor, libértanos de terminar como Él, que nunca escuchó la voz de Dios, nunca escuchó la voz de Samuel, nunca, porque tenía una mejor idea. Y al final de su vida, la voz de Dios no fue escuchada en su vida. Proverbios 5:13 dice así: no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. No oí la voz de los que me instruían. ¿Qué hacía el profeta Samuel?
Hasta lloraba después por él, por Saúl. ¿Recuerdan la historia? Lloraba. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. A veces también escuchamos otra voz, la voz del enemigo, que quiere hacernos tambalear, y el enemigo se asegurará de tratar de hacerte tambalear. ¿Qué voz es la que tú estás escuchando? ¿Qué voz está dirigiendo tu vida? ¿Estás haciendo componendas con el mundo? ¿Estás haciendo componendas con tu propia voluntad? ¿O estás diciendo como Amy Carmichael, yo he escuchado su voz? No puedo hacer componendas. Hermanos, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Nos urge oír su voz y obedecerla. No es algo opcional. No podemos darnos el lujo de no obedecer. No podemos darnos el lujo de pensar que tenemos una mejor idea. Quiero leer con ustedes en Daniel, el libro de Daniel, capítulo 9, el resumen de toda la tragedia del pueblo de Israel por no haber escuchado y obedecido la voz de Dios. Daniel, capítulo 9, del 9 al 14. Daniel 9:9 dice así: de Jehová, esto es Daniel, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas, lo mismo que Saúl y Samuel. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros. ¿Se recuerdan todas las advertencias que el Señor le dio al pueblo de Israel y que nos da a nosotros? Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. ¿Pueden escuchar y percibir la carga y el clamor que Daniel llevaba? Por tanto, 14, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Hace años, durante mi adolescencia, yo tenía dos decisiones delante de mí, dos caminos muy diferentes. Y un domingo en un llamado al altar, el Señor me habló claramente, algo muy sencillo, y me ayudó a determinar, porque en un instante yo sabía qué camino debía de tomar. Me habló esto:
tienes que hacer lo que es mejor para tu vida espiritual. Qué sencillo, tienes que hacer lo que es mejor para tu vida espiritual. A veces nos complicamos tanto. No sé esto, lo otro, qué camino. Tienes que hacer lo que es mejor para tu vida espiritual. Y si tu corazón está donde necesita estar delante de Dios, tú vas a saber qué camino tomar. Esto es lo que debe de determinar todas nuestras decisiones en esta vida. Tenemos una sola oportunidad, una sola vida para obedecer, escuchar, obedecer y cumplir lo que Él tiene para nosotros. Debe de ser nuestra vara de medir durante toda la vida, que es lo mejor para tu vida espiritual. Las decisiones no se basan en nuestros anhelos y deseos, no se basan en nuestras metas personales, no se basan en lo que nosotros queremos, sino se basan únicamente en la voz de Dios en nuestras vidas. Y esa voz siempre nos llevará a lo que es mejor para nuestras vidas espirituales. ¿Qué voz estás escuchando en tu vida hoy? La voz de tu propia voluntad que habla a tu corazón con insistencia de no soltar tus metas, tus anhelos, tus derechos. Es que yo tengo derechos. Era el problema de esta oveja. Yo no voy a permitir que se aprovechen de mí, yo tengo derechos. Y perdió la bendición de Dios sobre su vida. En vez de ser como el hermano Lawrence, yo voy a lavar estos platos porque Dios me tiene aquí lavando platos. Y es por amor a Él. ¿Estás escuchando la voz de Dios en tu vida y en tu hogar? ¿Qué será de tu vida sin la voz de Dios? ¿Qué será de las vidas de tus hijos si no está siendo escuchada la voz de Dios en tu hogar? El apóstol Pablo es nuestro ejemplo. Al principio de su caminata, lo primero que le dijo al Señor cuando se le apareció en el camino a Damasco fue, todos lo recordamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si tan solo hubieran más vidas, con esa actitud, clamando diariamente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Más adelante en Hechos vemos lo que la voz del Espíritu Santo le dice a Pablo, y el mensaje de esa voz también es para nosotros. Leamos en Hechos 20, 22 al 24. Y con esto quiero comenzar a concluir.
Antes de leerlo, recuerdan que le preguntó al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? La mies es mucha. ¿Y qué dice la Biblia? Que los obreros son pocos, porque no tienen el entendimiento de Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 20, 22 al 24 es Pablo aquí hablando. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y él explica por qué. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Es esta la voz que estás escuchando en tu vida? ¿Es esta tu meta? Me esperan, Señor, prisiones, yo sé. Me esperan aflicciones. Me esperan pruebas. Me espera el fuego. Pero nada me importa. Y de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, porque tengo solo una oportunidad. Mi vida es solo una oportunidad. No tendré otra después. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿No ha sido el Señor bueno con cada uno de nosotros? Podemos ofrecerle a Él esa oración que Pablo hizo al principio de su caminata. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que ese sea nuestro clamor. Oh Señor, haz que tu voz sea escuchada en mi vida. Libértame de escuchar otras voces que me van a descarrilar, de acabar mi carrera con gozo, y que mi clamor sea escuchado en los cielos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? Hágase tu perfecta voluntad en mi vida. Amén. Pónganse de pie.